Continuamos con más. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, en diciembre de 2020 el éxodo venezolano alcanzará el índice de los 6,5 millones de personas. Ciudadanos que hacen parte de una migración forzada. Venezolanos que huyen a través de la frontera, en avión, otras veces caminando por América Latina. Hay muchas historias que las cuentan en ocasiones sus protagonistas. Hace unos días, y esto forma parte de una anécdota personal, tuve la oportunidad de ir a una obra de teatro, de algo que hoy en día llaman microteatro. Lo hice en Bogotá, en la capital de Colombia. Y me encontré allí a una periodista venezolana, colega con quien trabajé, haciendo una obra que se titulaba No soy actriz, soy Yasmín. Con altas y bajas, llegamos a dormir hasta en el piso. Sí, un colchón para 4 personas. 4 personas. Y allí, Yasmín, la gran periodista, se debatía entre pagar el arriendo o comer, entre vender café en las mañanas y en las noches. Con altas y bajas, llegamos a un punto en el que conocí a una señora, justo en el momento en que yo creía que me caía, cuando mi esposo estaba realizando las maletas. Ese día en que yo creía era el peor día de mi vida, conocí un ángel. El ángel más hermoso que me haya regalado la vida. La señora Ana. Una señora colombiana, sí. Una señora colombiana que me extendió sus brazos. Pero no solo me extendió sus brazos, me dijo, ustedes no se van, ustedes se quedan. La señora Ana fue ese ángel que realmente significó un cambio para nuestras vidas. Colombia, un nuevo inicio. Colombia me había elegido. Por lo tanto, nosotros decidimos fundar aquí un canal que se llama Zona de Emprendimiento. El mensaje final es que todos somos una calabaza, en un disfraz, el mejor disfraz que todos podamos tener. Y que cuando uno se reconoce entre unos y otros, podemos quitarnos ese disfraz y definitivamente sacar ese ángel poderoso que cambie nuestras vidas, porque los buenos somos más. Esto es un fragmento de esa obra que dura unos 15 minutos aproximadamente y que además debo reconocer me conmovió muchísimo. Me imagino que como conmovería a cualquier venezolano que haya podido ir, porque simplemente cuenta un poco de la historia de quienes tuvimos que emigrar en un momento determinado. Yasmín Velasco es periodista, es venezolana, me acompaña hoy en el estudio y también me acompaña Cristina Colmenares, la escritora del guión, y son nuestras invitadas en la tarde de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania. Con Yasmín trabajé hace muchos años en Venezuela y la obra cuenta desde su salida de Venezuela, su paso por Panamá hasta llegar a Colombia. Pero mi primera pregunta es, ¿cómo llega una periodista que además cubría la fuente de sucesos, que era una estupenda periodista de sucesos, cómo llega a estar allí en un escenario haciendo una obra de teatro? Gracias, Idania. La pregunta es por demás interesante porque yo todavía me lo estoy preguntando. Dado todos los mensajes que me han llegado a través de mis redes sociales, cómo Yasmín Velasco ahora es actriz, y yo lo digo claramente, Yasmín Velasco no es actriz. Yasmín Velasco está siendo el rostro y la voz de millones de venezolanos que, como yo, son profesionales, que se han visto obligados, porque esa es la palabra, a cruzar las fronteras para buscar, por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de muchos de los que me están viendo a esta hora, un mejor futuro para sus hijos. En mi caso, yo la primera vez que salí los dejé, y cuando leía hace días las cifras de Secodap que decían que desde el año 2018 hasta esta fecha 1 millón de niños en Venezuela habían sido dejados por sus padres, se quedaban al cuidado de una tía, al cuidado de una abuela, y en el mejor de los casos al cuidado de su mamá, me sentí identificada. Yo dije, Dios mío, tomé la decisión correcta. Ha significado, sí, muchas lágrimas,
muchas ganas hasta de morirme, porque yo cuando leo esos grupos de periodistas en los cuales siempre voy a estar, así está en China, me doy cuenta que tomé la decisión correcta y que además yo caí en lo que muchos de venezolanos han caído lamentablemente por no saber sobreponerse. Es decir, hasta se suicidan y eso lo sabemos. Es un tema quizás que nos está bloqueando, pero es la verdad. Sí, gente jóvenes como la muchacha de Chile que murió a solo 2 días de haber llegado a Chile y tener la suerte, el éxito de haber conseguido empleo y morirse, es muy triste. Entonces tomé la decisión correcta. También cuando veo que una niña de 16 años como mi hija, que debería estar feliz en un país donde yo crecí, y me gradué toda mi educación gratuita en la UCB, escribiendo esto. ¿Quiénes somos, Venezuela? Anaqueles vacíos, niños desnutridos, el pueblo sale de nuevo, patea las calles, esperando que esta vez se escuchen su voz. El pueblo reunido exige libertad y los guardias han dado la orden de reprimir con severidad. Por luchar por un país mejor, no le llaman héroe ni valiente. Eres para algunos guarimbero o malviviente. Solamente esta estrofa, que es parte de 2 poesías que hizo esta niña, me hacen 16 años. De 16 años, porque es compañera de mi hija y nunca ha perdido el contacto. Tenemos casi 3 años fuera y ellas han sabido estimular su amistad a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Han crecido, se han desarrollado a través de la red social. Así como yo también he visto gente morir, dije, mis hijas están sanas, están libres. Ok, tú no eres actriz, eres Yasmín, de hecho así se llama la obra, y quisiste ser la voz, pero ¿cómo llegaste allí? ¿Cómo escribiste el guión? Entiendo que Cristina lo escribió contigo, o lo escribió ella. ¿Tú cómo fue el proceso? Pues, yo le estaba contando a Cristina parte de mi vida que ocurrió en estos 3 países, por supuesto Venezuela, Panamá y Colombia. Entonces yo le dije, porque esta idea de escribir mi vida me la sugirió en principio una periodista que conocemos, muy famosa, Glenda Umaña, y me lo dijo en Panamá, pero en Panamá yo estaba derrumbada, yo en Panamá me quería morir, yo en Panamá creía que lo único que sabía era ser periodista. O sea, de verdad no era el momento. Cuando llego a Colombia, tampoco era el momento, pero yo seguía insistiendo de que mis hijas eran, de verdad, mis hijos fueron mi motor. Entonces yo le cuento a Cristina parte de esa vida y yo le dije, yo quiero escribir un libro, que en principio tiene un nombre, por supuesto, y ella me dijo, pero ¿por qué no haces una obra? Y yo le digo, ¿en serio? Me dice, claro, un monólogo. Y yo le dije, bueno, vamos, empecé a contarle y en ese interín ella comenzó a escribir lo que yo le estaba diciendo. Y ella, por supuesto, le dio forma de texto en obra de 15 minutos. Para escribir la historia de otro, pero bueno, en este caso también un poco la tuya o la de tantos amigos o familia. Sí, de verdad que fue un proceso bastante hermoso, si se quiere decir. Empezó como una anécdota. Yasmín y yo nos conocimos en una circunstancia. Ella me estaba entrevistando a mí y a través de eso empezamos a reunirnos y ella me comenta toda su historia y me comenta lo del libro. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no lo llevamos a obra? Y ella me dice, ¿qué? No, pero yo no soy actriz. Y justo yo le digo, ese es el nombre de la obra. Yo no soy actriz, soy Yasmín. Tranquila, vamos a experimentar. Y le dije, no te preocupes, vamos a arriesgarnos. Y ella me decía, ¿estás segura? Y yo, sí, vamos a arriesgarnos, tú me vas a contar la obra, vamos a entrar en un proceso de experimentación donde yo te voy a ir escuchando y en la medida que yo vaya escuchando, yo voy a ver qué surge. Y así fue un proceso totalmente experimental, pero además de eso le comunicaba siempre porque le decía, Yasmín, yo quiero darle la forma que a través de ti, además de contar la historia de Yasmín, no sea solamente la historia de Yasmín, sino que sea la historia de tantos migrantes que están afuera, tanta gente, que mucha gente cuando ve esa obra se vea reflejado ahí, así sea con un fragmento o una parte de la obra se identifique. Y fuimos poco a poco dándole forma a través de todo el proceso del ensayo. Incluso teníamos momentos donde teníamos que parar. Le decía, Yasmín, no, vamos a parar porque no puedo continuar. Y lo retomábamos al día siguiente, ni siquiera al rato, sino que teníamos que descansar y retomar porque, como todos sabemos, es algo que... No es fácil. Yo tuve la oportunidad de ver la obra y de verdad que a los 3 minutos de estar allí me costó mucho no llorar pues es un lugar pequeño, es un concepto donde hay muchas salas, los microteatros, y yo tenía a Yasmín justo al frente. Y no, pues no quería llorar porque me parecía que la desconcentraba. Todo el mundo pensaba que mi silla estaba mala porque lo único que hacía era moverme en ella, pero cuando uno toma la decisión de emigrar, ¿piensa que va a ser tan complicado? No,
Definitivamente cuando uno toma la decisión de emigrar, uno cree que es como un viaje, porque yo afortunadamente también viajé. Es que yo nací en una Venezuela donde todo lo tengo allá, mi casa, mi carro, mi familia, todo. Y había tenido la oportunidad de viajar. Y cuando tú tomas la decisión de emigrar, en ese momento tú crees que todo es una fantasía y llegas y piensas que vas a meter tus hojas de vida y todo se te va a solucionar. Pero los golpes van llegando y van minando tu fortaleza y ahí es donde uno tiene que estar alerta. Yo, como te repito, yo sentía que me iba a morir y supe sobreponerme, supe hacer más fuerte mi fortaleza, porque uno aprende, Idania, uno aprende a ser no solamente periodista, yo aprendí a ser tintera, como dicen aquí. O sea, yo te puedo decir hoy día que con un termo se puede sobrevivir. No lo creía en una calle de Caracas donde yo entrevisté a un muchacho que me venía de los Valles del Tuy a las 3 de la mañana y me decía, yo sobrevivo con este café, así se llama allá. Y yo le decía después a Félix en la noche, wow, qué fuerte. Nunca me imaginé que de contar terceras historias iba a contar la historia mía. Y entonces, un termo de 1.9 litros, que compramos el mejor, 20.000 pesos, porque sabíamos que nos iba a durar más, te saca 13 vasitos de café, 13 tintos de 5.5 onzas, que vendidos a 700 pesos te da 9.100 pesos. Entonces, calculen ustedes que me están viendo, ¿cuántas pateadas tiene que hacer Yasmín Velasco o el ingeniero que fue a la sala 4 de microteatro? Tenemos que dar para poder comer y para poder pagar el arriendo. Imagínense, 9.100 por cada termo. Entonces eso yo lo aprendí, no me lo contaron. Entonces yo siempre que me ponía en los zapatos de los demás, porque tú que me conoces y las personas que saben, tendré la cara dura, pero no los sentimientos. Ya yo no solamente me coloco en los zapatos, que me coloco de pies a cabeza en ese señor. Y ese señor que fue a la sala 4 se conmovió y me dijo, al terminar, me dijo, wow, me identifiqué contigo. Soy un venezolano que también vendí tinto en las puertas de un hospital aquí en Bogotá. Y ahora tú sabes dónde está. ¿Tú sabes dónde está, Idania? En Ecopetrol. Entonces yo dije, si este señor llegó a Ecopetrol, yo también puedo llegar. O sea, él no sabe lo que significaron sus palabras. Si me está viendo, a lo mejor lo sabe. Pero no solamente se conmovieron los venezolanos, también los colombianos, porque es que los colombianos nos pueden enseñar a nosotros historias de migración. Estamos ahorita los colombianos y venezolanos aprendiendo unos de otros. Es que definitivamente nosotros como venezolanos nunca nos sabemos migrar. Ellos sí saben migrar y lloraron también en la sala 4. Lo que hay que hacer para esta señora no es un monólogo de 15 minutos, porque no, con esa facultad de hablar hay que hacer una obra más grande. ¿Por qué te fuiste de Panamá a Colombia? Porque en Panamá me cansé de tantos no me llames, nosotros te llamamos. Y además sí tuve una oportunidad, pero fue realmente lamentable. Eso yo lo contaré después en un libro. Me hicieron sentir que no servía para nada. Te repito, me quería morir. Yo caí en depresión, caí en ese colchón que tú viste en esa obra, viendo para el techo todos los días, deseando morir. No quería saber nada de nada. Creía que lo único que sabía era ser periodista, pero ya me di cuenta que la migración me ha enseñado y me seguirá enseñando que no solamente puedo ser periodista, puedo ser todo lo que yo quiera. Tintera, pero ser una de las mejores. Porque el problema no está en si soy una tintera o si soy una periodista. El problema está en el ser humano. Uno llega hasta donde uno quiere definitivamente llegar, y lo digo ya con toda propiedad, así como te dije lo del termo, te puedo decir que si mañana me toca estar en una cocina, probablemente los 2 o 3 primeros días me boten, porque no sé hacer comida colombiana, pero lo aprendo. Y esa es la mayor fortaleza que yo creo que deja la migración, por lo menos en mi caso. Y ver a mis hijas crecer. Y verlas crecer y verlas con una buena educación, que le agradezco a Colombia profundamente. Tú no sabes la llamada que tuve esta mañana. Cuéntanos. Del director del colegio del liceo donde estudian mis hijas. Me dijeron, yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero que ustedes le digan a los demás alumnos, porque además están en los primeros cuadros, de honor de estudio. Yo quiero que ustedes le digan cuál es la receta. Bueno, la receta es simplemente no dejarse caer, como cuando yo te dije que me caí y me hice un chichón aquí en el tobillo. Pues tú te caes, pero tú te levantas. Tú lloras, pero te quitas eso, te maquillas y sales a la calle. Así tengas la ropa íntima rota. Porque la gente tiene que saber que aunque tengas todo destrozado por dentro, tú como ser humano puedes. Y eso creo yo que fue lo que vio Cristina en mí, y por eso es que esta obra no va a ser de 15 minutos. Quizás pasará 1 año, 2 años, no sé cuánto tenga que pasar. Pero yo voy a seguir utilizando Idania. Esté donde esté,
todos los recursos que yo tenga a mano para demostrar que los buenos venezolanos somos más, que nosotros no venimos a invadir, aunque parezcamos una invasión. Pero, ¿quién no va a querer salir de su país si tú sabes que ya tú lograste todo? Pero tus hijas vienen atrás y no querían salir porque les parecía feo. Ahora pregúntales si quieren volver. Pero yo sí quiero que ellas quieran a su país, ¿sabes? Eso es muy triste y quiero que bueno, yo sé que mucha gente que me está escuchando sabe que no es porque yo sea periodista, no. Es porque yo estoy haciendo algo que todos hemos vivido. Dígame, cuando te piden la visa, el peo, la cédula, te vuelven lo que te dice, usted está sobrecalificado. Eso marcó mucho a la gente y seguirá marcando. ¿Estás escribiendo ya? ¿Están trabajando ya en escribir algo más que sean 15 minutos? Estamos en el proceso de la versión larga. Normalmente el tipo de formato de microteatro es un formato que justamente busca eso, mostrar una pequeña vitrina de 15 minutos para después llevarlo a un formato largo. Y la verdad es que Yasmín tiene historias que dejamos por fuera, que no se pueden dejar. Ella nos contaba una anécdota, ella nos decía, cuando me estaba contando, a mí me tocó entrevistar a una persona que cuando yo abrí su nevera estaba totalmente vacía. Ahora yo abro mi nevera y me encuentro con eso. Y eso es algo que a mí se me marcó cuando empezamos todo el proceso. No lo pudimos meter en la versión de 15 minutos, pero va a estar en la versión larga porque es importante eso, saber cómo de repente hoy puedes estar acá y mañana la vida te da una vuelta radical y estás acá, y cómo, como dice Yasmín, logras superarlo y logras levantarte y otra vez, y a través de tanto del periodismo, a través de la actuación, a través del teatro, de las artes y todos estos medios que tenemos las personas que nos dedicamos a estos oficios, poder dar ese mensaje para aquellas personas que hoy se sienten que ya no pueden dar un paso más, digan, no, ya va, si esa persona pudo, yo también puedo. Y en el minuto en que dabas todo por terminado, llegó esa señora colombiana que te dijo, no, ustedes no se van. Ojalá que ella esté viendo eso, y si no, pues yo le voy a pasar el link, porque lamentablemente esta persona no pudo ir. La señora Ana, el señor Anderson y la señora Mónica fueron determinantes para que yo estuviera aquí en Colombia. Estaba yo recogiendo de una maleta a otra, de mis hijas y de Félix, mi esposo que está allí. Pues, Yasmín, quédate, y después cuando tú puedas recuperarte y conseguir trabajo, nos buscas. Estábamos en ese preciso instante y salió la señora Ana y me dijo, ustedes no se van, se quedan, salgan, respiren, eso es cierto, lo que digo yo en obra. Tómense un tintico como si yo no supiera eso, y cuando regresé, me regaló hasta los bombillos, la estufa, donde todavía duermo. La estufa, no duermo en la estufa, pero cocino. Me regaló la estufa. Cocina, me regaló el colchón donde todavía duermo, me regaló las literas partidas, pues, pero nosotros las reparamos como pudimos, que es donde duermen mis hijas hoy. Hasta los bombillos, y no es exageración. Además son muy buenos, porque ya yo tengo 2 años y medio aquí y no se ha quemado ni el primero. En serio. Entonces, yo le agradezco a la señora Ana, Mónica y Anderson, y ojalá que vean este programa, porque ellos fueron los que me permitieron estar aquí. Pero no solamente le agradezco a ellos, le agradezco a Pablo Sanabria, que él sabe quién es, que no hemos tenido comida y nos da comida. Le agradezco a la señora Leila, la que nos tiene el arriendo, cuando ve que ella siente, no es que nosotros le decimos y nos lleva la olla de lenteja o nos lleva la olla, no sé cómo me ayuden aquí, aquí le decimos habichuelas, ¿no? Algo así. Sí. Nosotros le decimos caraota. Entonces, todo eso. Frijol, frijol. Parecen tonterías, pero no lo son. Porque cuando tú solamente tienes 5.000 pesos en el bolsillo y tú dices, ¿camino o compro comida? Pues camino y compro comida. Porque si me voy en la buceta, como le dicen aquí, pues no como. Entonces, así hemos estado. Y yo sé que muchos van a estar identificados, y a mí no me da pena. No es que nunca me dio pena, es que sencillamente yo creo que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Y le agradezco también al IDEPAC, porque yo participé. ¿Creciste? Tengo ya que despedir. ¿Creciste? ¿Todo este proceso te hizo crecer? Claro que me hicieron crecer las autoridades también de IDEPAC. He crecido demasiado y seguiré creciendo. Y seguiré tocando puertas. ¿Eres mejor persona? Bueno, yo me considero mejor persona. ¿Por qué? Porque estas personas me han enseñado a ser mucho más humilde, porque hay que ser humilde también para hasta aceptar zapatos regalados. Y yo nunca he tenido problemas con eso, porque en Venezuela lo aceptaba, porque somos amigos, un conocido artista que pues compraba la ropa así muy rápido y nos la regalaba. Para las niñas no he tenido problemas con eso, pero he sido más humilde y he creído muchísimo más en mí, y estoy muy segura que voy a lograr muchas cosas mejores. Así es.
Eso creo que es Yasmín lo que hago. Velasco, Cristina Colmenares. Yasmín es mi Y le agradezco amiga, mucho a ella. es periodista, es venezolana. Y así ustedes que nos están viendo seguramente se conmovieron, ¿no? Imagínense lo que yo pude sentir estando sentada allí en esa salita viendo esta obra de teatro de alguien con quien trabajé muchos años, a quien quiero, respeto y hoy respeto mucho más. Gracias por estar aquí.